Nunca había pronunciado una sola palabra, ni dado un paso desde aquel día, y durante 3 años todos habían aceptado esto como una sentencia definitiva. Hasta la mañana en que su padre millonario llegó a casa más temprano de lo habitual y presenció algo tan inesperado que se quedó paralizado en el marco de la puerta, sin poder articular una sola palabra. Pero para entender cómo llegó hasta ese momento, es necesario retroceder algunos meses atrás. Antes de continuar, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. La mansión de los Mendoza en las lomas de Chapultepec era imponente y silenciosa como una catedral abandonada. Sus muros de cantera rosa y sus amplios corredores coloniales habían perdido toda calidez desde que Esperanza murió en aquel terrible accidente de tránsito en Periférico. Don Alejandro Mendoza, poderoso empresario del sector textil, seguía viviendo ahí únicamente por su hija Sofía. Pero paradójicamente, ella también parecía ser la principal razón de su constante huida emocional. Diagnosticada con mutismo selectivo y parálisis psicosomática a los 5 años, después de presenciar el accidente que se llevó a su madre, Sofía había dejado de hablar y caminar el mismo día. Los mejores neurólogos del hospital ABC dijeron que era un caso complejo, tal vez sin solución a corto plazo. Desde entonces, Alejandro la trataba como si fuera de cristal veneciano, frágil e intocable. Las nanas llegaban y se iban como las estaciones. Unas renunciaban por no soportar el ambiente gélido de aquella casa llena de espejos y ausencias. Otras eran despedidas por traspasar límites y sugerir cosas como terapias alternativas, rituales de sanación o simplemente esperanza. Sofía crecía en silencio, observando el mundo desde la altura de su silla de ruedas dorada, rodeada de juguetes caros que jamás tocaba y libros que jamás abría. Los salones de la mansión tenían más ecos que risas, y Alejandro se refugiaba en su imperio textil, en las juntas interminables, en los números de las exportaciones y los contratos millonarios, permitiendo que su hija fuera criada por profesionales, pero sin permitir jamás que alguien realmente la conociera. Fue en medio de este ambiente que Esperanza Ramírez llegó a sus vidas. Joven, pero con mirada profunda, tenía un pasado como maestra de educación especial en comunidades oaxaqueñas, algo que Alejandro decidió ignorar por completo en su currículum. Lo que le importaba era su discreción, su puntualidad, su silencio profesional, pero Esperanza nunca fue del tipo que simplemente obedece órdenes sin cuestionar. Y en aquella casa, donde nadie se atrevía a hablar de sanación del alma, ella sería la primera en escuchar lo que ni siquiera el propio padre era capaz de percibir. El primer día, Esperanza llegó antes del amanecer. Vestía un huipil discreto bordado a mano, el cabello recogido en una trenza sencilla, sin maquillaje, y cargaba únicamente una bolsa de palma tejida y un morral de cuero gastado con pequeñas figuras de barro envueltas en rebozo. Doña Carmen, el ama de llaves que llevaba más de 20 años en la casa, la recibió en la entrada de servicio con la misma expresión cansada de quien ya había visto llegar a muchas cuidadoras con entusiasmo y partir con desilusión. «¿Cuánto tiempo crees que dure esta?», preguntó uno de los jardineros casi en tono de apuesta. «1 mes máximo», respondió Carmen con sequedad. «Las que vienen de provincia no aguantan la frialdad del patrón». Pero bastaron las primeras horas para que Esperanza dejara claro que no era como las anteriores. No esperó instrucciones detalladas, no pidió manuales de procedimiento. Entró al cuarto de Sofía como quien ingresa a un templo sagrado, no como quien pisa terreno delicado por obligación. La niña estaba sentada en su silla de ruedas francesa, peinada con trenzas perfectas, vistiendo un vestido de organza importado y abrazando una muñeca de porcelana, inmóvil,
mirando a través del ventanal hacia los jardines de jacarandas, como si el mundo exterior ya no le perteneciera. «Buenos días, pequeña flor», dijo Esperanza, agachándose para quedar a la altura de la niña. Sofía no respondió, pero tampoco apartó la mirada como hacía con las otras cuidadoras. «¿Sabes qué significa tu nombre?», continuó Esperanza con voz suave. «Significa sabiduría. Y la sabiduría a veces se esconde para protegerse, pero siempre está ahí, esperando el momento perfecto para florecer». No encendió la televisión, no sacó tablet educativo. En lugar de eso, abrió su morral de cuero y extrajo pequeñas figuras de barro: un colibrí, una mariposa, un venado y una niña con los brazos extendidos hacia el cielo. Eran piezas artesanales de Oaxaca, cada una pintada a mano con colores que parecían guardar secretos ancestrales. Ese día no mencionó ejercicios, rehabilitación o ningún intento de estimular movimientos. Simplemente comenzó a contar historias en voz baja, historias sobre colibríes que llevaban mensajes entre el cielo y la tierra, sobre mariposas que nacían del silencio y sobre niñas que hablaban con el viento en lenguas que solo los corazones entienden. Sofía no sonrió, pero tampoco pidió que se detuviera. Sus ojos se mantuvieron fijos en las pequeñas figuras, y eso ya era más conexión de la que cualquier cuidadora anterior había logrado establecer. Al segundo día, Esperanza extendió un petate oaxaqueño en el suelo del cuarto y colocó cojines bordados alrededor, como creando un círculo sagrado improvisado. «¿Podemos jugar aquí abajo?», preguntó con una sonrisa cálida. Sofía la miró sin responder, pero tampoco negó con la cabeza. «No tengas miedo. La tierra nos conoce desde antes de nacer. Ella nos recuerda quiénes somos cuando lo olvidamos». Con infinita delicadeza, Esperanza levantó a Sofía de la silla y la acomodó sobre el petate. Se sentó a su lado y comenzó a entonar una canción en zapoteco, su lengua materna. No eran palabras que Sofía conociera, pero había algo en la melodía que parecía despertar una memoria muy antigua en su pequeño corazón. Mientras cantaba, Esperanza sacó de su morral una pequeña flauta de carrizo y comenzó a tocar notas suaves, casi susurros musicales. Los ojos de Sofía se cerraron lentamente, no de sueño, sino de una paz profunda que no había experimentado en años. En los días siguientes, aquella rutina se volvió sagrada. Esperanza contaba leyendas zapotecas sentada en el petate, imitaba sonidos de la naturaleza, creaba pequeños teatros con las figuras de barro y le hablaba a Sofía sobre el poder de la palabra silenciosa, esa que vive en el corazón y no necesita salir por la boca para ser escuchada. Doña Carmen notó el cambio inmediatamente. También Alejandro. Durante la primera semana, al pasar por el pasillo, escuchó algo inusual. Silencio, pero un silencio diferente. No era el vacío helado de siempre, sino una quietud llena de presencia, como cuando la naturaleza contiene la respiración antes de un milagro. Espió por la rendija de la puerta y vio a su hija recostada en el petate con las piernas extendidas, mientras Esperanza masajeaba suavemente sus pies desnudos con aceite de copal, susurrando palabras en zapoteco, como si estuviera realizando una ceremonia de sanación. Entró al cuarto en ese mismo instante. «¿Qué está pasando aquí?». Su voz cortó el ambiente como navaja fría. Sofía se encogió inmediatamente. Esperanza se incorporó con calma, limpiándose las manos en su rebozo. «Estamos sanando», respondió con serenidad. «Eso no estaba en el acuerdo. Mi hija no es objeto de experimentos místicos. Ella necesita conexión, no solo cuidados médicos. Ella necesita tratamiento profesional, no supersticiones»,
replicó Alejandro, acercándose para levantar a Sofía y regresarla a la silla con movimientos bruscos. La niña no protestó, simplemente bajó la cabeza como una flor que se cierra ante la tormenta. Alejandro miró directamente a Esperanza. Aquí todo tiene un protocolo. O sigue mis reglas o busca otro empleo. Esperanza no respondió inmediatamente. Recogió las figuras de barro con cuidado, las envolvió en su rebozo y salió del cuarto para preparar la comida de la tarde. Esa noche, Sofía no comió, no durmió bien. Se quedó despierta mirando hacia la ventana, como si esperara que las estrellas le devolvieran algo que acababa de perder. Esperanza la observaba desde lejos, sin decir nada, pero sintiendo cómo algo se quebraba dentro de su propio pecho. Reconocía esa mirada. La había visto antes en otros niños en los hospitales de Oaxaca. Era la mirada de quien comienza a rendirse porque entiende que no vale la pena intentar. A la mañana siguiente, Esperanza llevó a Sofía a la terraza. La envolvió en un rebozo tibio y se sentaron juntas a contar los pájaros que volaban sobre las jacarandas. La niña, por primera vez en días, levantó ligeramente la mano como si quisiera tocar el vuelo de una mariposa que pasó cerca. Esperanza sonrió. Las mariposas saben cuándo alguien las necesita, susurró. Desde ese momento, la casa siguió su rutina aparentemente normal por fuera, pero algo profundo estaba gestándose por dentro, y Alejandro, aunque no se daba cuenta todavía, estaba comenzando a perder el control sobre algo que creía tener completamente dominado. Durante las tardes, cuando el sol dorado de la Ciudad de México se filtraba por los ventanales coloniales, Esperanza desarrolló una rutina diferente. No desafiaba abiertamente las reglas de Alejandro, pero encontraba formas sutiles de mantener viva la llama que había comenzado a encender en el corazón de Sofía. Mientras la niña permanecía en su silla de ruedas dorada, Esperanza se sentaba en el suelo frente a ella y sacaba de su morral pequeños tesoros, semillas de diferentes formas y colores, piedras pulidas por el río, plumas de aves que había recolectado en Oaxaca, cada una con su propia historia. «¿Ves esta semilla?», le decía mostrándole una semilla de flor de cempasúchil. «Parece dormida, ¿verdad? Pero por dentro está soñando con convertirse en la flor más hermosa del altar de muertos». Sofía observaba con atención, sus ojos siguiendo cada movimiento de las manos de Esperanza. Aunque no hablaba, había algo en su postura que había cambiado. Ya no era la rigidez de una estatua, sino la quietud expectante de quien está esperando algo importante. Un día, mientras organizaba las piedras por colores, Sofía extendió lentamente su mano y tocó una piedra verde jade. Fue apenas un roce, pero Esperanza lo notó inmediatamente. «Esa piedra viene de las montañas donde nació mi abuela», le contó con voz suave. «Ella decía que el jade guarda la memoria de la tierra y que cuando lo tocas, puedes escuchar los secretos que la montaña quiere compartir contigo». Los dedos de Sofía se cerraron alrededor de la piedra. No la soltó durante el resto de la tarde. Alejandro llegaba cada noche más tarde, cargando en los hombros el peso de las decisiones empresariales y en las manos documentos que revisaba hasta altas horas. Notaba que algo había cambiado en el ambiente de la casa, pero no sabía exactamente qué. Las cenas transcurrían en el mismo silencio de siempre, pero era un silencio diferente. No era vacío, sino lleno de algo que él no lograba identificar. Una noche, al pasar por el pasillo hacia su habitación, escuchó un sonido que no había oído en años. Sofía tarareaba. No era una melodía conocida, sino algo que parecía venir de muy adentro, como un eco de una canción olvidada. Se detuvo frente a la puerta entreabierta y vio a su hija en la cama, abrazando la piedra de jade, con los ojos cerrados,
emitiendo esos sonidos suaves que parecían conversar con algún recuerdo invisible. Esperanza estaba sentada en una silla cercana, no dormida sino en vigilia silenciosa, como guardiana de algo sagrado. Alejandro se alejó sin hacer ruido, pero esa imagen lo persiguió durante toda la noche. No recordaba cuándo había sido la última vez que vio a su hija tan presente, tan viva. La mañana siguiente amaneció lluviosa, con esas gotas gordas y cálidas que caracterizan a la temporada de lluvias en la capital. Esperanza decidió que era el día perfecto para contar la historia de Xochiquetzal, la diosa de las flores y el amor. Mientras la lluvia golpeaba suavemente los ventanales, extendió el petate en el centro del cuarto y creó un pequeño altar con las figuras de barro, las piedras, las semillas y una veladora blanca. Xochiquetzal era muy hermosa, comenzó a relatar, pero también muy triste, porque había perdido su voz después de una gran pena. Todos los otros dioses trataron de curarla con medicina y magia poderosa, pero nada funcionaba. Sofía escuchaba desde su silla, pero sus ojos estaban más brillantes que de costumbre. Hasta que un día, una niña mortal le regaló una pequeña flor de cempasúchil y le susurró: «No necesitas hablar para que te escuchemos, tu corazón ya está cantando». Y en ese momento, Xochiquetzal recordó que las palabras más importantes no salen por la boca, sino que se sienten en el alma. Al terminar la historia, Esperanza se acercó a Sofía y le susurró: «¿Quieres tocar la tierra sagrada?». Por primera vez en semanas, Sofía asintió con un movimiento casi imperceptible de la cabeza. Esperanza la levantó con infinito cuidado y la sentó sobre el petate. Al contacto con la fibra natural, Sofía cerró los ojos y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. No era una lágrima de tristeza, sino de reconocimiento, como si algo muy profundo en su ser acabara de recordar su hogar verdadero. Fue en ese momento exacto cuando Alejandro, que había regresado temprano por la lluvia, abrió la puerta del cuarto. Lo que vio lo dejó completamente inmóvil. Su hija, sentada en el suelo sobre un petate, rodeada de objetos que parecían salidos de un ritual indígena, con lágrimas en los ojos, pero con una expresión de paz que no había visto en su rostro desde antes del accidente. Y Esperanza, arrodillada junto a ella, no como una empleada cuidando a su patrón, sino como una curandera, acompañando un proceso de sanación ancestral. El silencio se extendió por varios segundos que parecieron eternos. Finalmente, Alejandro habló con voz controlada pero tensa. «Creo que necesitamos hablar». La conversación que siguió fue tensa como el aire antes de una tormenta eléctrica. Alejandro cerró la puerta del cuarto con cuidado, pero su mandíbula apretada revelaba la frustración contenida. Esperanza permaneció arrodillada junto a Sofía, quien había vuelto a encerrarse en su silencio, como una caracola que se cierra ante el primer signo de peligro. «Necesito que me explique exactamente qué está haciendo con mi hija», dijo Alejandro con voz controlada, pero cada palabra sonaba como cristal quebrándose. «Estoy ayudándola a recordar quién es», respondió Esperanza, sin levantar la vista de Sofía, quien ahora abrazaba la piedra de jade contra su pecho. «Con rituales indígenas y supersticiones. Con la sabiduría de mi pueblo, que sana lo que la medicina moderna no puede tocar». Alejandro se acercó y levantó a Sofía del petate, regresándola a su silla de ruedas con movimientos mecánicos. La niña no protestó, pero sus ojos se llenaron de una tristeza profunda, como si acabara de perder algo muy valioso. «Mi hija necesita tratamiento científico, no ceremonias místicas», declaró Alejandro, colocando la manta sobre las piernas de Sofía. «Contrato profesionales, no curanderas». Esperanza finalmente se incorporó. Sus ojos encontraron los de él por primera vez desde que llegó a esa casa.
¿Y cómo le ha funcionado la ciencia pura, señor Mendoza? ¿Cuántos especialistas han logrado que su hija pronuncie una sola palabra en 3 años? El silencio que siguió fue elocuente. Alejandro no tenía respuesta, porque la realidad era que ningún tratamiento había funcionado. Los mejores neurólogos, psicólogos infantiles y terapeutas de la ciudad habían desfilado por esa casa sin conseguir despertar ni una sonrisa genuina en Sofía. «Eso no le da derecho a experimentar con ella», murmuró finalmente. «No estoy experimentando, estoy escuchando». Esa tarde, después del incidente, Alejandro decidió quedarse en casa para observar más de cerca lo que ocurría. Instaló su oficina portátil en la biblioteca familiar, desde donde podía escuchar los movimientos en el piso superior. Cada sonido proveniente del cuarto de Sofía era analizado como si fuera información clasificada. Durante las horas siguientes notó algo peculiar. El silencio de su hija había cambiado de textura. No era el vacío absoluto de antes, sino un silencio expectante, como si estuviera esperando algo específico. De vez en cuando escuchaba susurros en lo que parecía ser otro idioma, palabras que no reconocía, pero que tenían una musicalidad extraña, casi hipnótica. Cerca de las 4 de la tarde decidió investigar. Subió las escaleras de mármol procurando no hacer ruido y se acercó al cuarto de Sofía. La puerta estaba entreabierta y lo que vio lo desconcertó profundamente. Esperanza estaba sentada en el suelo frente a la silla de ruedas de Sofía, pero esta vez no había petate, ni figuras de barro, ni ceremonias visibles. Simplemente estaba contando una historia en español, aparentemente normal, sobre una niña que vivía en las montañas de Oaxaca. La niña se llamaba Itzel, relataba Esperanza con voz suave, y tenía un don muy especial. Podía hablar con los animales del bosque. Pero un día, después de una gran tristeza, perdió su voz y pensó que también había perdido su don. Sofía escuchaba con atención, sus pequeñas manos jugando distraídamente con la piedra de jade. Itzel se sentía muy sola, continuó Esperanza, hasta que descubrió que los animales aún podían escucharla, pero no con los oídos, sino con el corazón. Entonces aprendió que hay muchas formas de hablar sin usar la boca. Fue entonces cuando sucedió algo extraordinario. Sofía levantó la mano derecha y la puso sobre su propio pecho, exactamente donde estaría su corazón. El gesto fue pequeño, sutil, pero cargado de significado. Esperanza sonrió. «Así es, pequeña flor. Tu corazón siempre ha sabido hablar». Alejandro sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de asombro y temor. ¿Era posible que esa mujer oaxaqueña estuviera logrando una conexión que años de terapias profesionales no habían conseguido? Se retiró sin hacer ruido, pero la imagen de su hija tocándose el corazón mientras escuchaba esa historia se grabó en su mente como una fotografía indeleble. Esa noche, durante la cena, Alejandro observó a Sofía con nuevos ojos. Notó pequeños detalles que antes había pasado por alto. La forma en que inclinaba ligeramente la cabeza cuando Esperanza estaba cerca, cómo sus dedos tamborileaban suavemente sobre la mesa cuando había música de fondo, la manera en que sus ojos seguían los movimientos de las personas con más atención que antes. «¿Cómo estuvo su día, señorita Sofía?», preguntó Alejandro, algo que raramente hacía. Sofía lo miró directamente por primera vez en semanas. No respondió con palabras, pero hubo algo en su expresión que era diferente. No era la mirada vacía de siempre, sino una mirada que parecía estar evaluando si era seguro responder. Esperanza, que estaba sirviendo la sopa, intervino suavemente. «Sofía aprendió hoy sobre Itzel, una niña muy valiente de Oaxaca. ¿Verdad, pequeña flor?». Sofía asintió casi imperceptiblemente.
Fue el primer gesto consciente de comunicación que Alejandro había visto de su hija en meses. Esa noche, después de acostar a Sofía, Alejandro llamó a Esperanza a la biblioteca. Era una habitación imponente, con estantes de caoba que llegaban hasta el techo alto y libros que había heredado de su padre. Era su territorio, donde se sentía más en control. «Quiero entender qué está haciendo exactamente», dijo sin preámbulos. Esperanza se sentó en la silla frente al escritorio con la misma dignidad tranquila que la caracterizaba. «Estoy permitiendo que Sofía recuerde que tiene voz, aunque no la use de la manera tradicional. Explíqueme eso. En mi cultura, creemos que el trauma puede hacer que el alma se fragmente. Partes de nosotros se esconden tan profundo que olvidamos que existen. Sofía no ha perdido la capacidad de hablar o caminar, ha perdido la confianza en que es seguro hacerlo». Alejandro se reclinó en su silla de cuero. «¿Y usted cree que con cuentos y ceremonias va a recuperar esa confianza? Creo que con conexión genuina, respeto por su proceso y paciencia, ella puede recordar quién era antes del miedo. Los médicos dicen que es parálisis psicosomática, que necesita terapia psicológica intensiva. Y tal vez la necesite. Pero también necesita que alguien crea en ella sin condiciones, sin prisa, sin la desesperación de quien quiere resultados inmediatos». Alejandro guardó silencio. Las palabras de Esperanza habían tocado algo incómodo en su interior, una verdad que no quería examinar muy de cerca. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando con niños como Sofía?», preguntó finalmente. 15 años. Primero en comunidades rurales donde los recursos médicos son limitados, después en centros de trauma infantil en Oaxaca. He visto niños que han pasado por terrores inimaginables encontrar su camino de regreso a la vida. ¿Y su método siempre funciona?». Esperanza sonrió con tristeza. «No hay métodos que siempre funcionen, señor Mendoza. Cada niño es un universo diferente, pero he aprendido que cuando combinamos la ciencia con la sabiduría ancestral, cuando tratamos no solo el síntoma, sino el alma completa, los milagros son más frecuentes». Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín. Las jacarandas estaban floreciendo y sus pétalos morados cubrían el césped como una alfombra de terciopelo. «Mi esposa habría entendido lo que usted hace», dijo después de un largo silencio. «Ella creía en esas cosas, en la energía, en la conexión espiritual, en que las plantas tenían alma propia. ¿Y usted?». «Yo creía en lo que se puede medir, comprobar, controlar». Se volvió hacia Esperanza. «Cuando Esperanza murió y Sofía cayó en este estado, me aferré aún más a la lógica. Pensé que si contrataba a los mejores especialistas, si seguía todos los protocolos médicos al pie de la letra, podría arreglar lo que se había roto». «¿Y funcionó?». La pregunta flotó en el aire como una acusación suave pero certera. «No», admitió finalmente, «nada ha funcionado». Los días siguientes trajeron una rutina nueva y extraña. Alejandro comenzó a trabajar desde casa más frecuentemente, siempre con la excusa de llamadas importantes o documentos urgentes, pero en realidad para observar la interacción entre Esperanza y Sofía. Lo que vio lo llenó de una mezcla de fascinación e inquietud. Esperanza había establecido lo que ella llamaba círculos de sanación en diferentes partes de la casa. En la biblioteca extendía libros ilustrados sobre leyendas mexicanas y le permitía a Sofía tocar las páginas, sintiendo las texturas del papel mientras escuchaba las historias. En el jardín, bajo la sombra de las jacarandas, recogían flores caídas y las organizaban por colores, creando mandalas naturales. En la terraza observaban las nubes y Esperanza le enseñaba a Sofía a reconocer las formas que se escondían en ellas.
Pero lo más sorprendente ocurría durante lo que Esperanza llamaba el momento del corazón silencioso. Cada tarde, alrededor de las 5, cuando la luz dorada de la Ciudad de México se filtraba por los ventanales, Esperanza se sentaba con Sofía en el suelo del cuarto y simplemente respiraban juntas. No hablaban, no hacían ejercicios, no seguían ningún protocolo terapéutico, solo respiraban al mismo ritmo, con los ojos cerrados, durante exactamente 10 minutos. Al principio, Alejandro pensó que era tiempo perdido, pero después de una semana observando esta rutina, notó algo extraordinario. Era el único momento del día en que Sofía parecía completamente relajada. Sus hombros perdían la tensión, su respiración se hacía más profunda, y algo en su rostro se suavizaba hasta parecer el de la niña que había sido antes del accidente. Un martes por la tarde, mientras espiaba esta ceremonia diaria desde el pasillo, Alejandro escuchó algo que lo dejó helado. Esperanza estaba susurrando en zapoteco, palabras que él no entendía, pero que tenían un ritmo hipnótico, como una canción de cuna muy antigua. Y entonces, tan suave que al principio pensó que lo había imaginado, escuchó la voz de Sofía. No eran palabras en español, sino sonidos en zapoteco, repitiendo exactamente las mismas sílabas que Esperanza había pronunciado momentos antes. Su hija, que no había hablado en 3 años, estaba repitiendo palabras en una lengua indígena que supuestamente nunca había escuchado antes. Alejandro se apoyó contra la pared, sintiendo como si el suelo se moviera bajo sus pies. Todo lo que creía saber sobre la condición de Sofía, sobre los límites de su recuperación, sobre la efectividad de los métodos no convencionales, se estaba desmoronando frente a sus ojos. Esa noche no pudo dormir. Caminó por la casa como un fantasma inquieto, revisando cada habitación, cada rincón donde Esperanza había creado esos círculos de sanación. En la biblioteca encontró uno de los libros de leyendas que habían estado leyendo. Era la historia de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y alguien había marcado con pequeñas piedras las páginas que hablaban sobre la transformación y el renacimiento. Las piedras eran iguales a las que Esperanza cargaba en su morral. Pero lo que más lo impactó fue descubrir, en una página sobre la leyenda de Xochiquetzal, un pequeño dibujo hecho con lápiz de color. Trazos infantiles, pero claramente intencionales. Una niña con los brazos extendidos hacia un cielo lleno de mariposas. Era el primer dibujo que Sofía había hecho desde el accidente. Alejandro se sentó en el sillón de la biblioteca con el libro abierto en su regazo y por primera vez en 3 años se permitió llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo mucho más complejo: miedo, esperanza, culpa y un amor tan profundo que dolía. Su hija estaba regresando, lentamente, en secreto, a través de métodos que él no entendía ni aprobaba completamente, pero estaba regresando. La pregunta que lo atormentaba ahora era: ¿tenía derecho a detener algo que claramente estaba funcionando solo porque desafiaba todo lo que él creía sobre la medicina y la sanación? Cuando amaneció, Alejandro ya había tomado una decisión. Iba a permitir que Esperanza continuara con su trabajo, pero bajo una condición. Él quería entender exactamente qué estaba haciendo y por qué funcionaba. No sabía que esa decisión lo llevaría a enfrentar no solo las limitaciones de su hija, sino las suyas propias, y que descubriría que a veces sanar a alguien más significa primero sanar las heridas que cargamos en nuestro propio corazón. El cambio comenzó esa misma mañana, cuando Alejandro se acercó a Esperanza después del desayuno y le dijo con voz más suave de lo habitual: «Quiero aprender. Enséñeme qué está haciendo con Sofía».
Esperanza lo miró con sorpresa, pero después sonrió con una calidez que iluminó toda la habitación. El primer paso, dijo, es aprender a escuchar sin juzgar. ¿Está preparado para eso, señor Mendoza? Alejandro miró hacia Sofía, quien desde su silla de ruedas los observaba con una atención que no había mostrado en meses. Estoy preparado, respondió, aunque no tenía idea de que esas palabras lo llevarían a un viaje que transformaría no solo la vida de su hija, sino la suya propia de maneras que jamás habría imaginado. Los días que siguieron fueron como caminar por un puente invisible entre dos mundos. Alejandro comenzó a participar en lo que Esperanza llamaba el aprendizaje del corazón. Aunque al principio se sentía como un extraño en su propia casa, observando rituales que desafiaban todo su entendimiento sobre cómo funcionaba la realidad. La primera lección fue en la biblioteca, rodeados de libros de medicina y tratados científicos que ahora parecían insuficientes. Esperanza extendió el petate entre los sillones de cuero y colocó algunas de sus figuras de barro sobre una mesa baja. En la cosmovisión zapoteca, explicó mientras Sofía escuchaba desde su silla, creemos que cuando alguien sufre un trauma muy grande, partes de su espíritu se esconden en lugares seguros. No es que se hayan ido para siempre, sino que están esperando el momento correcto para regresar. Alejandro se sentó en el borde de su sillón favorito, manteniéndose a cierta distancia, pero prestando atención. ¿Y cómo saben cuándo es el momento correcto? Cuando sienten que es seguro. Cuando el mundo que los rodea ya no está lleno de miedo o dolor. Sofía había comenzado a jugar distraídamente con la piedra de jade, rodándola entre sus palmas pequeñas. Era un movimiento nuevo, algo que no había hecho antes. Mi abuela solía decir, continuó Esperanza, que los niños son como las flores de cempasúchil. Pueden sobrevivir en terreno difícil, pero solo florecen completamente cuando sienten el amor verdadero del sol. ¿Y quién es el sol en esta analogía?, preguntó Alejandro con un toque de ironía que no logró ocultar completamente. Todas las personas que rodean al niño, pero especialmente quienes más los aman. La tarde transcurrió con Esperanza enseñándole a Alejandro algunas palabras básicas en zapoteco, explicándole el significado de cada una de las figuras de barro y contándole historias sobre cómo había trabajado con otros niños traumatizados en Oaxaca. Sofía participaba a su manera, señalando ocasionalmente alguna figura que le llamaba la atención o asintiendo cuando escuchaba algo que parecía resonar con ella. Al final de la sesión, algo inesperado sucedió. Sofía levantó la mano y apuntó hacia su padre, después hacia Esperanza y finalmente hacia ella misma. Después, juntó las 3 figuras de barro que representaban una familia. Era la primera vez que incluía a su padre en cualquier tipo de juego o actividad desde el accidente. Alejandro sintió algo apretarse en su garganta. ¿Qué significa eso?, susurró. Significa que ya no se siente sola, respondió Esperanza con lágrimas en los ojos. Esa noche, Alejandro se quedó despierto leyendo sobre medicina tradicional mexicana en Internet. Era un mundo completamente nuevo para él, lleno de conceptos que su mente analítica luchaba por procesar. Pero los resultados que estaba viendo en Sofía eran innegables. Durante la segunda semana de su aprendizaje, Esperanza lo invitó a participar en una ceremonia que llamó la limpia del espacio sagrado. Era viernes por la tarde y había llovido toda la mañana, dejando el aire fresco y lleno de esa humedad que hace que los colores se vean más intensos. Vamos a limpiar todas las energías pesadas que se han acumulado en el cuarto de Sofía, explicó Esperanza mientras preparaba un pequeño brasero de barro con copal. En mi tradición,
creemos que los espacios pueden guardar memoria de las emociones que se han vivido en ellos. Alejandro observó escéptico cómo Esperanza encendía el copal y comenzaba a caminar por el cuarto de Sofía, permitiendo que el humo dulce y resinoso llenara cada rincón. Pero cuando vio la reacción de su hija, su escepticismo comenzó a tambalearse. Sofía había cerrado los ojos y respiraba profundamente, como si el aroma la tranquilizara de una manera que ningún medicamento había logrado. Sus músculos, siempre tensos, se relajaron visiblemente. Por primera vez en 3 años, Alejandro vio a su hija completamente en paz. «¿Quiere intentarlo?», le preguntó Esperanza, ofreciéndole el brasero. Alejandro tomó el pequeño recipiente de barro, sintiendo su peso tibio en las manos. Se acercó a la cama de Sofía y, siguiendo el ejemplo de Esperanza, comenzó a mover el brasero lentamente, permitiendo que el humo sagrado se elevara hacia el techo. «Piense en todo el miedo que ha cargado», susurró Esperanza. «Piense en todas las noches de insomnio, todas las preocupaciones, toda la desesperanza. Permita que el copal se las lleve». Para su sorpresa, Alejandro sintió algo liberándose en su pecho. No era algo que pudiera explicar con lógica, pero era real. Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 3 años y finalmente pudiera exhalar. Cuando terminaron la ceremonia, Sofía abrió los ojos y miró directamente a su padre. Por primera vez desde el accidente le sonrió. No era una sonrisa forzada o educada, sino una sonrisa genuina, llena de reconocimiento y afecto. Alejandro tuvo que sentarse en el borde de la cama para no caerse. Los días siguientes trajeron más avances. Sofía comenzó a señalar cosas que quería, a asentir o negar con la cabeza cuando le hacían preguntas, e incluso empezó a tocar suavemente el brazo de Esperanza cuando quería su atención. Eran pequeños gestos, pero para una niña que había estado completamente desconectada del mundo, representaban pasos gigantescos. Alejandro también estaba cambiando. Comenzó a llegar temprano del trabajo para participar en las sesiones vespertinas. Aprendió a hacer algunos de los masajes suaves que Esperanza usaba en los pies de Sofía. Incluso comenzó a leerle cuentos zapotecos, luchando con la pronunciación, pero esforzándose genuinamente por conectar con esa parte de la cultura que claramente resonaba con su hija. Una tarde de jueves, mientras practicaban palabras en zapoteco, sucedió algo que los dejó a todos sin aliento. Esperanza había estado enseñándole a Sofía la palabra yo, que significa casa en zapoteco, repitiéndola suavemente mientras señalaba diferentes partes de la habitación. De repente, Sofía abrió la boca y susurró, yo. El silencio que siguió fue absoluto. Esperanza se quedó inmóvil, con las manos suspendidas en el aire. Alejandro sintió como si el tiempo se hubiera detenido. «¿Dijiste yo, pequeña flor?», preguntó Esperanza con voz temblorosa. Sofía asintió y repitió un poco más fuerte, «yo». Alejandro se acercó lentamente, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper el hechizo. «Sofía, mi amor, ¿puedes decir papá?». Sofía lo miró por un largo momento. Después sacudió la cabeza suavemente, pero después susurró algo que los dejó helados. «Tata». Era la palabra zapoteca para padre. Alejandro sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Su hija no solo había hablado por primera vez en 3 años, sino que había elegido hacerlo en zapoteco, la lengua que Esperanza le había estado enseñando. «¿Cómo es posible?», murmuró, «más para sí mismo que para alguien más». «Los niños absorben los idiomas de manera diferente a los adultos», explicó Esperanza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Y el zapoteco para Sofía no está asociado con el trauma. Es un idioma limpio, sin memorias dolorosas».
Esa noche Alejandro llamó a su hermana en Guadalajara para contarle lo que había pasado. Era la primera vez en meses que compartía buenas noticias sobre Sofía. Alejandro, eso es increíble, dijo su hermana. ¿Pero estás seguro de que estos métodos son seguros? Era una pregunta que él mismo se había hecho docenas de veces. No estoy seguro de nada, Lucía. Solo sé que mi hija está despertando. Pero la felicidad de ese momento se vería empañada por lo que estaba por venir. El problema comenzó cuando Alejandro, en su entusiasmo por los avances de Sofía, decidió documentar todo. Contrató a un pediatra privado para que viniera a evaluar los progresos de su hija, pensando que la comunidad médica necesitaba saber sobre estos métodos alternativos que estaban funcionando. El doctor Hernández llegó un martes por la mañana con una actitud profesional pero escéptica. Era un hombre mayor, con décadas de experiencia en medicina occidental, y claramente no estaba preparado para lo que encontró. Me está diciendo que su hija ha comenzado a hablar después de 3 años de mutismo completo y lo atribuye a ceremonias indígenas, preguntó mientras revisaba las notas que Alejandro había tomado meticulosamente. Los métodos de Esperanza han logrado más en 6 semanas que años de terapia convencional, respondió Alejandro, pero pudo escuchar la defensividad en su propia voz. Señor Mendoza, entiendo su desesperación, pero esto es preocupante desde un punto de vista médico. Esta mujer no tiene credenciales para tratar trauma psicológico infantil. Podría estar causando más daño del que imagina. ¿Qué daño? Mi hija está mejorando. Por ahora. Pero estos métodos no científicos pueden crear falsas esperanzas o, peor aún, retrasar el tratamiento real que su hija necesita. La conversación se extendió por más de 1 hora, con el doctor Hernández insistiendo en que Sofía necesitaba ser evaluada por un equipo multidisciplinario en un hospital especializado, y Alejandro defendiendo los métodos de Esperanza con una pasión que él mismo no sabía que poseía. Al final, el médico se fue con una advertencia. Si algo sale mal con estos experimentos místicos, usted será el responsable. Esas palabras se clavaron en la mente de Alejandro como espinas venenosas. Durante los días siguientes, cada pequeño avance de Sofía venía acompañado de una voz interna que le susurraba dudas. ¿Y si el doctor tenía razón? ¿Y si estaba poniendo en riesgo a su hija por seguir métodos no comprobados? El punto de quiebre llegó 1 semana después, durante lo que debería haber sido el momento más hermoso desde que comenzó todo este proceso. Era viernes por la tarde y llovía suavemente. Esperanza había propuesto hacer una ceremonia de la lluvia, un ritual zapoteco para agradecer al cielo por limpiar la tierra y nutrir nueva vida. Habían extendido el petate en la terraza cubierta, rodeándolo de plantas en macetas y velas aromáticas. La lluvia en mi cultura representa renovación, explicó Esperanza mientras preparaba el espacio. Es momento perfecto para que Sofía haga una ofrenda al cielo, pidiendo fuerza para continuar sanando. Sofía parecía más animada que nunca. Había comenzado a hacer pequeños movimientos con las piernas mientras escuchaba las historias de Esperanza, y esa tarde, por primera vez, había expresado el deseo de tocar la tierra mojada del jardín. Esperanza la ayudó a bajar de la silla de ruedas y la sentó en el petate. Después, con infinita paciencia, comenzó a guiar a Sofía a través de movimientos suaves de brazos y piernas, mientras cantaba en voz baja una canción zapoteca sobre el agua que cura y la tierra que sostiene. Lentamente, ayudada por Esperanza pero usando claramente su propia fuerza, Sofía se puso en cuclillas sobre el petate. No estaba de pie completamente, pero tampoco estaba sentada. Era una posición intermedia que requería control muscular y equilibrio. «Mira, Tata»,
susurró en zapoteco, usando la nueva palabra que había aprendido para llamar a su padre. Alejandro, que observaba desde la puerta de la terraza, sintió una explosión de alegría y orgullo. Su hija no solo estaba hablando, sino que estaba mostrando control físico que los médicos habían dicho que sería imposible. Pero entonces, justo en ese momento perfecto, el teléfono sonó. Era el doctor Hernández. Había estado investigando sobre los métodos de medicina tradicional y quería hablar urgentemente con Alejandro sobre los riesgos legales de permitir que una persona sin licencia médica tratara a un menor con discapacidad. Señor Mendoza, he consultado con colegas especialistas en trauma infantil y todos coinciden en que lo que está haciendo constituye negligencia médica. Si algo le pasa a su hija durante una de estas ceremonias, usted podría enfrentar cargos legales. Alejandro escuchó esas palabras mientras observaba a su hija sonriendo en la terraza, más viva de lo que la había visto en 3 años. La contradicción era devastadora. Doctor, mi hija está mejor que nunca. Por ahora. Pero estos tratamientos no están regulados. No hay protocolos de seguridad. ¿Qué pasa si tiene una crisis durante una de estas ceremonias? ¿Qué pasa si se lastima intentando movimientos para los que no está preparada físicamente? Después de colgar, Alejandro se quedó parado en el marco de la puerta, observando la escena en la terraza. Esperanza ayudaba a Sofía a regresar a su silla de ruedas, ambas riéndose suavemente por algo que habían compartido. Su hija se veía feliz, conectada, viva. Pero las palabras del doctor resonaban en su mente como una alarma constante. Responsabilidad legal, negligencia médica, riesgos no calculados. Esa noche, después de acostar a Sofía, Alejandro se enfrentó a la decisión más difícil de su vida. En la biblioteca, rodeado de libros de medicina y los objetos ceremoniales que Esperanza había traído a su casa, se sentó frente a Esperanza para una conversación que cambiaría todo. «Necesitamos hablar», comenzó, y por el tono de su voz, Esperanza supo inmediatamente que algo había cambiado. «El doctor Hernández cree que lo que estamos haciendo es peligroso», continuó Alejandro, evitando mirarla directamente. «Dice que si algo le pasa a Sofía durante una de sus ceremonias, yo podría enfrentar problemas legales». ¿Y usted qué piensa? Pienso que tal vez necesitemos ser más cautelosos. Tal vez necesitemos combinar sus métodos con supervisión médica profesional. No, ¿y si los médicos dicen que tenemos que parar completamente? Alejandro guardó silencio por un largo momento. Finalmente, con voz apenas audible, dijo: «Entonces tendremos que parar». Esperanza se levantó lentamente de su silla. Sus ojos estaban llenos de tristeza, pero no de sorpresa. «Sofía ha confiado en usted, señor Mendoza. Ha comenzado a llamarlo Tata. ¿Está preparado para romper esa confianza por miedo a lo que otros puedan decir?» «Estoy preparado para proteger a mi hija de cualquier riesgo». «¿Incluso del riesgo de sanar?» Esa pregunta quedó flotando en el aire como humo de copal, llenando la habitación de una verdad incómoda que Alejandro no estaba preparado para enfrentar. Al día siguiente, Alejandro hizo algo que lo perseguiría durante las semanas siguientes. Programó una cita con el equipo médico del Hospital ABC para reevaluar a Sofía y potencialmente suspender los tratamientos alternativos. No le dijo nada a Esperanza sobre la cita. No le dijo nada a Sofía. Pero su hija, con esa intuición que tienen los niños para percibir cuando algo está cambiando, comenzó a retraerse nuevamente, como si supiera que la tormenta se acercaba y necesitara protegerse. La decisión estaba tomada, aunque Alejandro aún no sabía que estaba a punto de descubrir que proteger a alguien del riesgo también puede significar protegerlo de la posibilidad de sanar completamente.
La cita en el hospital ABC estaba programada para el martes a las 10 de la mañana. Alejandro había mentido diciéndole a Esperanza que tenía una junta de trabajo y que regresaría por la tarde. La noche anterior no había podido dormir, dando vueltas en la cama mientras las dudas lo carcomían como ácido. Era lunes por la tarde cuando todo cambió. Mientras organizaba papeles en su escritorio, preparándose mentalmente para la evaluación médica del día siguiente, Alejandro encontró algo que no había visto en 3 años, un sobre manila escondido detrás de unos libros de contabilidad. Tenía su nombre escrito con la letra elegante de su difunta esposa. Con manos temblorosas, abrió el sobre. Dentro había varias hojas escritas a mano y algunas fotografías. Era una carta que Esperanza había comenzado a escribirle poco antes del accidente. «Mi querido Alejandro», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto es porque algo me ha pasado, y necesito que sepas algunas cosas importantes sobre nuestra Sofía que tal vez nunca te he contado». Alejandro se hundió en su silla, sintiendo como si el aire hubiera abandonado la habitación. «Nuestra hija es especial de maneras que van más allá de lo que la medicina occidental puede explicar. Desde muy pequeña, he notado que tiene una sensibilidad extraordinaria hacia las energías y emociones de las personas que la rodean. Cuando tú estás triste, ella se queda muy callada. Cuando estoy nerviosa, ella se inquieta. Es como si fuera una pequeña antena emocional». Las manos de Alejandro temblaron mientras pasaba a la siguiente página. «Hace 2 meses, después de aquel episodio donde se quedó muda por 3 días, cuando los médicos dijeron que podría tener problemas de desarrollo, la llevé con doña Remedios, una curandera oaxaqueña que trabaja con niños en el Centro de Salud Alternativa de Coyoacán. No te lo dije porque sabía que te opondrías, pero necesitaba entender qué le estaba pasando a nuestra hija». Alejandro sintió una punzada de culpa. Recordaba esa época. Sofía había tenido algunos retrasos en el habla y él había insistido en llevarla con especialistas que hicieron una batería de exámenes traumáticos para una niña de 4 años. Doña Remedios me explicó que Sofía tiene lo que en la medicina tradicional llaman alma cristal. Son niños que absorben todo el dolor emocional que los rodea y lo guardan en su cuerpo. Me dijo que si no aprendíamos a proteger su energía y enseñarle a procesar las emociones, podría desarrollar problemas físicos o psicológicos graves. La carta continuaba. «Alejandro, amor mío, sé que eres escéptico sobre estas cosas, pero he visto cómo Sofía responde a los rituales de sanación. Doña Remedios le enseñó algunas palabras en zapoteco que la tranquilizan cuando está ansiosa. Le mostró cómo usar piedras y plantas para sentirse conectada con la tierra. Nuestra hija ha florecido en formas que no imaginé posibles». Alejandro tuvo que detenerse para limpiar las lágrimas que nublaban su visión. «Si algo me llega a pasar, por favor busca a doña Remedios. Su número está en mi agenda personal, anotado bajo R. Hierbas. Ella puede ayudar a Sofía a procesar cualquier trauma que mi ausencia pueda causarle. Por favor, amor mío, no dejes que los médicos la llenen de medicamentos. Ella necesita sanación del alma, no química». La carta terminaba con una postdata que le atravesó el corazón. «PD. He estado enseñándole a Sofía que cuando las personas que amamos se van al cielo, podemos hablar con ellas en el lenguaje de los ancestros. Si algo me pasa, ella sabrá cómo encontrarme en zapoteco». Alejandro dejó caer la carta y se cubrió el rostro con las manos. Todo comenzaba a tener sentido de la manera más dolorosa posible. El mutismo de Sofía después del accidente no era solo trauma por perder a su madre, sino también la pérdida de la única persona que entendía su sensibilidad especial. Y él, en su desesperación por
Arreglarla con medicina convencional había estado negándole exactamente lo que necesitaba para sanar. Con urgencia desesperada, comenzó a buscar en la agenda personal de su esposa. Encontró el número bajo R. Hierbas, exactamente donde ella había dicho. Marcó con manos temblorosas. «¿Doña Remedios?», preguntó cuando una voz anciana contestó. «Habla Alejandro Mendoza, el esposo de Esperanza Mendoza». Hubo un silencio largo, después un suspiro profundo. «Ay, mijo, he estado esperando tu llamada durante 3 años». Se encontraron esa misma tarde en el Centro de Salud Alternativa de Coyoacán. Doña Remedios era una mujer mayor, de cabello completamente blanco trenzado con listones de colores, ojos profundos como pozos antiguos y manos que parecían guardar la sabiduría de generaciones. «Tu esposa me contó mucho sobre ti», dijo mientras preparaba té de hierbas en su consulta llena de plantas y figuras sagradas. «Decía que eras un buen hombre, pero que tenías miedo de todo lo que no podías controlar». «Tengo miedo de estar fallándole a mi hija», admitió Alejandro. «Contraté a una mujer oaxaqueña, Esperanza Ramírez, que está haciendo cosas similares a lo que usted hacía con Sofía. Los resultados son increíbles, pero los médicos dicen que es peligroso». Doña Remedios sonrió. «Esperanza Ramírez, sí, la conozco. Fue mi alumna hace años. Es muy buena, tiene las manos benditas para sanar niños». «¿La conoce?» «Mijo, la comunidad de curanderas en México es pequeña. Esperanza aprendió conmigo los rituales para niños con alma cristal. Tu esposa la había recomendado específicamente antes de morir». El mundo de Alejandro se tambaleó otra vez. ¿Mi esposa conocía a Esperanza? Claro que sí. Me pidió que si algo le pasaba, yo te pusiera en contacto con Esperanza para que cuidara a Sofía. Pero cuando murió y tú nunca llamaste, pensé que habías decidido seguir el camino de la medicina occidental. Alejandro se sintió como si hubiera estado viviendo en una realidad paralela durante 3 años. ¿Por qué Esperanza nunca me dijo nada? Porque su papel no era contarte el pasado, sino ayudar a Sofía en el presente. Los curanderos respetamos el tiempo de cada persona para descubrir la verdad. Doña Remedios le mostró un cuaderno gastado lleno de notas escritas por su esposa. Eran observaciones detalladas sobre el comportamiento de Sofía, sus reacciones a diferentes tratamientos alternativos y progreso emocional que habían logrado en los meses antes del accidente. «Tu hija estaba sanando muy bien», explicó doña Remedios. «Había aprendido a proteger su energía, a expresar sus emociones a través de dibujos y música. Incluso había comenzado a hablar algunas palabras en zapoteco que la ayudaban cuando se sentía abrumada. Entonces, cuando pasó el accidente, perdió no solo a su madre, sino también todo el sistema de contención emocional que habían construido juntas. El trauma la regresó a un estado de protección total». Alejandro entendió con claridad devastadora que durante 3 años había estado tratando los síntomas sin entender la causa real. Había estado medicando el silencio de Sofía sin darse cuenta de que era su alma la que necesitaba ser escuchada. «¿Qué debo hacer ahora?», preguntó con voz quebrada. «Cancela cualquier evaluación médica que tengas programada. Confía en Esperanza. Y, muy importante, habla con tu hija sobre su madre. Ella necesita saber que está bien recordarla, amarla y extrañarla». De regreso a casa, Alejandro manejó en silencio mientras procesaba todo lo que había descubierto. Al llegar, encontró la casa inusualmente silenciosa. Doña Carmen le informó que Esperanza había llevado a Sofía al jardín para una ceremonia de luna llena. Los encontró en el patio trasero, bajo la sombra de las jacarandas. Habían extendido mantas mexicanas en el césped y encendido velas aromáticas que creaban un círculo de luz dorada. Sofía estaba recostada mirando al cielo,
mientras Esperanza le señalaba las constelaciones y le contaba historias sobre los dioses que vivían entre las estrellas. «Mira, pequeña flor», decía Esperanza, «esa estrella muy brillante es donde viven las mamás que ya no están en la tierra, pero que siempre cuidan a sus hijos». Sofía levantó la mano hacia el cielo, como si quisiera tocar esa estrella específica. «¿Puedo hablar con ella?», susurró en zapoteco. «Por supuesto». Las madres siempre escuchan a sus hijos, sin importar dónde estén. Alejandro se acercó lentamente, su corazón lleno de una mezcla de dolor y esperanza. Esperanza lo vio primero y le hizo una seña para que se uniera al círculo. «Sofía», dijo Alejandro suavemente, sentándose en la manta junto a su hija. «Yo también quiero hablar con mamá». Sofía lo miró con sorpresa. Era la primera vez que él mencionaba a su madre directamente desde el funeral. «¿Tú también puedes verla en la estrella?», preguntó en español, mezclando por primera vez ambos idiomas. «Si me enseñas cómo», respondió Alejandro, tomando la pequeña mano de su hija entre las suyas. Esperanza comenzó a entonar una canción zapoteca muy suave, una melodía que hablaba sobre el amor que nunca muere y las almas que se encuentran en el cielo nocturno. Gradualmente, Sofía comenzó a canturrear junto con ella, y después, para sorpresa de Alejandro, comenzó a hablar. «Mami», susurró hacia la estrella, «Tata ya no está enojado. Esperanza me enseñó que puedo hablar contigo. Te extraño mucho». Alejandro sintió como si su corazón se partiera y se reparara al mismo tiempo. «Yo también la extraño, mi amor», le dijo a Sofía. «Y creo que mamá estaría muy orgullosa de lo valiente que has sido». «¿Por qué nunca hablamos de ella?», preguntó Sofía, sus ojos grandes y llenos de lágrimas. «Porque Tata tenía miedo», admitió Alejandro. «Pero ya no quiero tener miedo. Quiero recordarla contigo». Esa noche, los tres se quedaron bajo las estrellas hasta muy tarde. Alejandro le contó a Sofía historias sobre su madre que nunca había compartido. Esperanza les enseñó más canciones zapotecas, y Sofía, por primera vez en 3 años, habló libremente sobre sus recuerdos, sus miedos y sus sueños. Cuando finalmente entraron a la casa, Alejandro se dirigió a Esperanza. «Necesito pedirle perdón». «¿Por qué?». «Por dudar. Por casi destruir lo que usted ha construido con Sofía. Por no confiar en algo que evidentemente está funcionando». Esperanza sonrió. «No me debe ninguna disculpa. Todo pasa en el tiempo correcto. Usted necesitaba hacer su propio viaje para estar listo para esta verdad. ¿Sabía usted que mi esposa la había recomendado?». «Lo intuía, pero mi trabajo era con Sofía en el presente, no con explicaciones del pasado». Alejandro se sentó en el sofá de la sala, sintiendo un cansancio profundo, pero liberador. «¿Qué hacemos ahora?». «Ahora confiamos en el proceso, en Sofía, en que la sanación verdadera toma el tiempo que necesita tomar». Al día siguiente, Alejandro canceló la cita del hospital ABC. En lugar de eso, llamó al doctor Hernández para informarle que continuaría con los tratamientos alternativos bajo su propia responsabilidad. «Es su decisión, señor Mendoza», respondió el doctor con tono desaprobatorio. «Pero quede constancia de que esto va contra mi recomendación médica. Quede constancia de que mi hija está sanando», respondió Alejandro antes de colgar. Esa tarde, mientras observaba a Sofía y Esperanza trabajar juntas en el jardín, Alejandro se dio cuenta de que había aprendido algo fundamental. A veces el amor verdadero requiere el coraje de confiar en lo que no podemos controlar completamente. Su hija estaba encontrando su camino de regreso a la vida y él, finalmente, estaba aprendiendo a acompañarla en ese viaje en lugar de tratar de dirigirlo. Pero el momento más importante aún estaba por llegar. Una ceremonia que cambiaría todo para siempre y que ninguno de ellos vio venir hasta que sucedió.
La sanación verdadera, como Esperanza había dicho desde el principio, llega en el tiempo correcto. Y para la familia Mendoza, ese tiempo correcto estaba a punto de revelarse de la manera más hermosa y sorprendente posible. En los días que siguieron a esa noche bajo las estrellas, algo fundamental cambió en la dinámica de la casa. Alejandro comenzó a llegar temprano del trabajo no por obligación, sino por genuino deseo de participar en la sanación de su hija. Sofía empezó a hablar más, mezclando español y zapoteco de manera natural, como si hubiera encontrado el idioma perfecto para expresar partes de su alma que habían estado dormidas. Y Esperanza, que había cargado sola la responsabilidad de la sanación durante semanas, finalmente tenía un compañero en esa labor sagrada. La verdadera prueba de todo lo que habían construido juntos estaba a punto de llegar, y vendría de la manera más inesperada, en un momento que ninguno de ellos habría podido planear, pero que todos habían estado preparando sin saberlo. El milagro que estaba por suceder no sería solo la recuperación de Sofía, sino la transformación completa de una familia que había aprendido que sanar significa mucho más que caminar o hablar. Significa recordar cómo vivir con esperanza, amor y la valentía de confiar en los misterios que van más allá de lo que podemos explicar. Octubre llegó a la Ciudad de México con ese aire fresco que anuncia la proximidad del Día de Muertos. Las jacarandas del jardín habían perdido sus flores moradas y ahora se preparaban para el cambio de estación, al igual que la familia Mendoza se preparaba para una transformación que ninguno de ellos había anticipado. Sofía había progresado de manera extraordinaria. Ahora hablaba fluidamente en ambos idiomas, había comenzado a mover las piernas con intención consciente y, lo más importante, había recuperado esa chispa en los ojos que Alejandro recordaba de antes del accidente, pero Esperanza sabía que faltaba algo crucial para completar la sanación. «Se acerca una fecha muy importante», le dijo a Alejandro una tarde, mientras observaban a Sofía dibujar en el jardín. El Día de Muertos. En la tradición zapoteca, es cuando el velo entre los mundos se hace más delgado. Es el momento perfecto para que Sofía haga las paces completamente con la pérdida de su madre. «¿Qué tiene en mente?», preguntó Alejandro, quien había aprendido a confiar completamente en la sabiduría de Esperanza. «Una ceremonia de liberación, pero esta vez necesitamos que sea Sofía quien tome la decisión de participar. No podemos guiarla, tiene que ser su elección consciente de dar el paso final hacia la sanación completa». Los días previos al 2 de noviembre, Esperanza comenzó a contarle a Sofía sobre las tradiciones del Día de Muertos. Le explicó cómo las familias mexicanas honran a sus seres queridos que han partido, cómo preparan altares con flores de cempasúchil, comida favorita de los difuntos y fotografías que mantienen vivos los recuerdos. «En mi pueblo en Oaxaca», le contaba mientras preparaban galletas de dulce con formas de calaveras, «creemos que ese día las almas de nuestros seres queridos regresan para visitarnos, no como fantasmas que asustan, sino como espíritus llenos de amor que vienen a bendecirnos». Sofía escuchaba con fascinación, haciendo preguntas que revelaban una mente completamente despierta. «Mami va a venir a visitarnos. ¿Cómo vamos a saber que está aquí? Le podemos preparar sus flores favoritas». Alejandro observaba estas conversaciones con una mezcla de admiración y nerviosismo. Había aprendido a confiar en el proceso, pero la idea de una ceremonia formal aún lo ponía ansioso. El 1 de noviembre, Esperanza propuso algo que ninguno de ellos había considerado. «¿Qué les parece si montamos un altar para tu mamá aquí en casa? Pero no un altar tradicional, un altar especial donde Sofía pueda expresar todo lo que ha guardado en su corazón durante estos 3 años.
¿Cómo sería diferente?, preguntó Sofía con curiosidad. Sería un altar de sanación. Un lugar donde puedas decirle a tu mami todo lo que no has podido decirle, donde puedas pedirle su bendición para seguir creciendo y sanando. Esa tarde, los tres trabajaron juntos transformando la biblioteca en un espacio sagrado. Movieron los muebles para crear un amplio círculo abierto. Extendieron petates y mantas mexicanas en el suelo. Alejandro colocó la fotografía favorita de su esposa, una donde estaba embarazada de Sofía, sonriendo en el jardín de jacarandas, en el centro de una mesa baja cubierta con un rebozo bordado. Esperanza trajo flores de cempasúchil frescas del mercado de Xochimilco, velas de diferentes colores, copal para la limpia energética y las figuras de barro que habían sido parte del viaje de sanación de Sofía desde el primer día. Pero lo más significativo fueron las contribuciones de Sofía. Había dibujado una serie de ilustraciones durante las últimas semanas. Su familia completa con mamá en el cielo, ella misma caminando entre flores y una imagen de 3 figuras tomadas de la mano bajo un arco iris. «Estos dibujos son mi regalo para mami», explicó, mientras los colocaba cuidadosamente alrededor de la fotografía. «Quiero que vea que ya no estoy triste todo el tiempo». El 2 de noviembre amaneció con una de esas mañanas doradas que hacen que la Ciudad de México parezca bendecida por los dioses. El aire era fresco pero cálido, y había una quietud especial, como si toda la ciudad estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo mágico sucediera. Esperanza había sugerido que la ceremonia fuera al atardecer, cuando la transición entre el día y la noche simbolizara el encuentro entre el mundo de los vivos y el de los que han partido. Durante el día, Sofía estuvo inusualmente reflexiva, no ansiosa o triste, sino pensativa, como si estuviera preparándose internamente para algo importante. Hablaba poco, pero cuando lo hacía era para hacer preguntas profundas. Cuando hable con mami, ¿ella va a poder responderme? ¿Voy a saber cuál es su respuesta? Las madres siempre responden, pequeña flor, le aseguró Esperanza. A veces con palabras que escuchamos en nuestro corazón, a veces con señales en el mundo que nos rodea, a veces simplemente con una sensación de paz que nos llena por dentro. Cuando llegó el momento de la ceremonia, al atardecer, algo había cambiado en la energía de Sofía. Parecía más centrada, más segura de sí misma. Por primera vez en semanas, pidió que la llevaran a la biblioteca caminando con apoyo en lugar de usar la silla de ruedas. Con Alejandro sosteniendo un brazo y Esperanza el otro, Sofía caminó lentamente pero con determinación hasta el altar que habían preparado. Cada paso era deliberado, consciente, como si estuviera haciendo una peregrinación sagrada. Se sentaron en círculo alrededor del altar. Esperanza encendió el copal y comenzó una limpia energética suave, permitiendo que el humo dulce llenara el espacio. Después encendió las velas una por una, cada llama representando una intención: amor, sanación, liberación, bendición y nuevo comienzo. «Sofía», dijo Esperanza con voz ceremonial pero cálida, «este es tu momento. Todo lo que quieras decirle a tu mami, todo lo que has guardado en tu corazón, puedes expresarlo ahora. Ella está escuchando». Sofía miró la fotografía de su madre por un largo momento. Después, con una voz clara y firme que no había usado en 3 años, comenzó a hablar. «Mami, soy yo, Sofía. Sé que me puedes ver desde la estrella donde vives ahora. Quiero que sepas que ya no estoy enojada porque te fuiste. Esperanza me enseñó que a veces las cosas pasan porque tienen que pasar, y que el amor nunca se va, solo cambia de lugar». Alejandro sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no las limpió. Eran lágrimas de sanación, no de tristeza. «He estado aprendiendo palabras en zapoteco»,
continuó Sofía, y creo que te gustaría escucharlas. Comenzó a recitar una pequeña oración que Esperanza le había enseñado, palabras que hablaban sobre el amor eterno entre madres e hijos. Cuando terminó la oración, algo extraordinario sucedió. Una brisa suave entró por la ventana abierta, a pesar de que el aire exterior había estado completamente quieto todo el día. La brisa hizo bailar las llamas de las velas y movió suavemente los pétalos de cempasúchil, creando un momento de belleza casi sobrenatural. ¿Sintieron eso?, susurró Sofía con asombro. Sí, pequeña flor, respondió Esperanza. Tu mami te está diciendo que te escuchó. Pero lo que vino después dejó a todos sin aliento. Sofía se levantó lentamente del petate, sin ayuda de nadie. Se puso de pie por completo, sus piernas temblando levemente, pero sosteniéndola con firmeza. Caminó 2 pasos hacia el altar y colocó sus manos sobre la fotografía de su madre. «Mami», dijo con voz fuerte y clara, «estoy lista para caminar de nuevo, estoy lista para vivir de nuevo. Gracias por enviarme a Esperanza para que me ayudara a recordar cómo». Se volvió hacia su padre y con una sonrisa radiante caminó hacia él. No fueron solo 2 o 3 pasos inciertos, fueron 8 pasos completos, firmes, conscientes. Los pasos de una niña que había recuperado no solo la capacidad física de caminar, sino la confianza emocional para avanzar hacia el futuro. Alejandro la recibió en sus brazos, ambos llorando y riendo al mismo tiempo. «Lo lograste, mi amor, lo lograste». «Lo logramos, tata, todos juntos». Esperanza permanecía sentada cerca del altar, con lágrimas de alegría corriendo por su rostro. Había presenciado muchas sanaciones en su carrera, pero pocas tan completas y hermosas como esta. La ceremonia continuó por otra hora, con Sofía contándole a su madre sobre todo lo que había aprendido, sobre sus planes para el futuro, sobre cómo quería honrar su memoria viviendo plenamente. Alejandro también habló, pidiendo perdón por haber permitido que el miedo lo cegara y prometiendo ser el padre que Sofía necesitaba. Cuando finalmente se apagaron las velas, la transformación era completa. Sofía había recuperado no solo sus habilidades físicas, sino su alegría de vivir. Alejandro había aprendido que el amor verdadero requiere confianza en lo desconocido, y Esperanza había cumplido la misión sagrada que había venido a realizar. En las semanas que siguieron, la vida en la mansión de las Lomas cambió por completo. Sofía regresó gradualmente a actividades normales para una niña de su edad, pero ahora con una profundidad emocional y una sabiduría que la hacían especial. Comenzó clases de danza folclórica mexicana, donde podía expresar a través del movimiento toda la alegría que había estado contenida durante años. Alejandro redujo sus horas de trabajo y se convirtió en un padre presente, activo, involucrado en cada aspecto de la vida de su hija. También comenzó a estudiar más sobre medicina tradicional mexicana, no para convertirse en curandero, sino para entender mejor el mundo cultural que había sanado a su familia. Esperanza, quien originalmente había sido contratada como cuidadora temporal, se convirtió en parte permanente de la familia, no solo como empleada, sino como la tía adoptiva que Sofía nunca había tenido, la guardiana de las tradiciones que mantenían viva la conexión con sus raíces más profundas. 6 meses después de aquella ceremonia del Día de Muertos, Alejandro organizó una pequeña celebración en el jardín. Había invitado a doña Remedios, algunos colegas que habían seguido el proceso de sanación de Sofía con admiración, y a las pocas personas que realmente importaban en sus vidas. Mientras observaba a Sofía correr entre las jacarandas, riendo y jugando con una libertad que había temido no volver a ver nunca, Alejandro reflexionó sobre todo lo que habían vivido.
¿En qué piensa, señor Mendoza?, le preguntó Esperanza, acercándose con 2 tazas de chocolate oaxaqueño. Pienso en cómo la vida tiene formas misteriosas de llevarnos exactamente donde necesitamos estar, respondió, aceptando la taza tibia. Si alguien me hubiera dicho hace un año que mi hija se sanaría a través de ceremonias zapotecas y que yo estaría celebrando el Día de Muertos cada año, habría pensado que estaba loco. ¿Y ahora? Ahora entiendo que la locura es pensar que podemos controlar los misterios de la vida. La sabiduría está en aprender a danzar con ellos. Sofía corrió hacia ellos, con los cachetes rojos por el ejercicio y una sonrisa que iluminaba todo el jardín. «Esperanza, Tata, ¿vieron cómo puedo saltar ahora?». Y mientras la veían demostrar sus nuevas habilidades físicas, ambos adultos sabían que lo más hermoso no eran los saltos o las carreras, sino la luz en sus ojos, la confianza en su voz, la alegría pura de una niña que había recordado cómo vivir sin miedo. Esa noche, mientras acostaba a Sofía, Alejandro le preguntó: «¿Qué fue lo más importante que aprendiste de todo esto, mi amor?». Sofía pensó por un momento. Después respondió con la sabiduría de alguien mucho mayor: «Aprendí que cuando perdemos algo muy importante, como cuando se fue mami, no tenemos que perdernos a nosotros mismos también. Y aprendí que hay muchas formas de amar a las personas, incluso cuando ya no están aquí. ¿Y qué más? Que tú y Esperanza me aman lo suficiente como para ayudarme a encontrar mi camino de regreso a mí misma. Y que eso es el regalo más bonito que se le puede dar a alguien». Mientras Alejandro cerraba la puerta del cuarto de Sofía esa noche, supo que su familia había encontrado algo más valioso que la sanación física. Habían encontrado el camino de regreso hacia el amor, la confianza y la esperanza. Y en el jardín de jacarandas, bajo las estrellas que Sofía ahora saludaba cada noche antes de dormir, parecía que una presencia amorosa los bendecía y les recordaba que algunas historias de amor son tan fuertes que trascienden incluso la muerte. La familia Mendoza había aprendido que sanar no significa regresar a como éramos antes, sino encontrar una nueva forma de ser completos, incluso con nuestras heridas transformadas en sabiduría. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal para escuchar más relatos sobre el poder transformador del amor, la fe y la valentía de confiar en los misterios que sanan desde lugares que la ciencia aún no puede explicar completamente, pero que el corazón reconoce como verdaderos.